Con su Perfecto. venia me alejo de todos mis compañeros y de los funcionarios para solicitarle poderme retirar el tapabocas e intervenir. Estoy a no menos de 5 metros de distancia de mis compañeros, de manera que creo que puede ser prudente intervenir así para que se me entienda bien. Con el tapabocas a veces uno se enreda y se confunde. Con algunos elementos de los planteados por el respetado amigo Iván Marulanda, en los que coincido y en otros en los que no coincido, vamos a llegar a una misma conclusión y vamos a defender una alternativa distinta para enfrentar el narcotráfico. Esperanza Andrade, quienes aquí defendemos este proyecto, no estamos defendiendo el narcotráfico. Estamos planteándole al país una alternativa distinta para enfrentarlo y derrotarlo. ¿Y por qué una alternativa distinta, estimado Rodrigo? Usted que es una de las víctimas más emblemáticas de este país. ¿Por qué una alternativa distinta? Porque la que hasta ahora se ha intentado ha fracasado. Entonces yo intentaré en esta intervención explicar mis argumentos, que son los argumentos de mucha gente más, de quien he leído, a quienes he escuchado y de los mismos que me he formado por mi experiencia como servidor público y como hombre que está en el debate nacional, para terminar proponiendo un camino distinto. ¿Por qué inicié diciendo que tenía algunos elementos en común y otros que me distancian de la presentación de mi buen amigo Iván Marulanda? Porque, por ejemplo, senador Temístocles, yo no comparto la tesis que se ha vendido desde hace mucho tiempo y éticamente tengo que salir a enfrentarla, de que la toma del Palacio de Justicia fue un favor de un movimiento insurgente a la mafia de Pablo Escobar. ¿Y por qué no la comparto? Y tengo que contar una parte de mi historia personal y pido que me excusen por decirlo. A los 20, 21 años, Rodrigo, yo era el presidente de Caucanos por la Paz. Y con sectores sociales del departamento del Cauca, nos acercamos a los campamentos en ese entonces de la coordinadora guerrillera, y en el momento en que se fue rompiendo la unidad de esa coordinadora guerrillera, seguimos hablando con quienes dirigían el M-19 en el país, y sus campamentos más fuertes estaban en Cauca, en la zona de Santo Domingo, en la zona de Huellas, arriba de Caloto, en algunas zonas de Jambaló, y logramos de alguna manera que esta organización pudiera entrar en contacto con el gobierno, y se hizo un proceso de paz que evidentemente ha sido exitoso y que hizo que hombres que se enfrentaron al Estado con las armas como rebeldes pasaran de las armas a la política, y efectivamente hoy varios de ellos, unos que tenían un papel de liderazgo como Antonio Navarro, sean protagonistas de la política nacional como presidente del Partido Verde, y otros que no tenían un papel protagónico como dirigentes, como Gustavo Petro, que era más bien un trabajador social, digamos, de esa organización. A lo mejor cuando intervenga el senador Petro reivindicará su verdadero papel, pero lo que yo conocí fue otra cosa. Yo tuve la oportunidad muchas veces de hablar con a quien llamaban Antonio, que era Carlos Pizarro, su nombre de combate era Antonio. Hablé con Germán Rojas Niño, hablé con Hipólito, hablé con muchísimos de esos dirigentes, y les toqué el tema del Palacio de Justicia. Y hay varios argumentos que me llevan a mí a creer
que no tuvieron que ver y que ese no fue un favor de esa organización a la mafia. Un primer argumento, el asesinato de Carlos Pizarro. Yo no puedo creer que quien supuestamente le haya hecho el mayor favor a la mafia luego fuera víctima de las balas de esa mafia que en connivencia con algunos agentes del Estado le quitaron a Pizarro la vida e intentaron reventar ese proceso de paz que con responsabilidad quienes sucedieron en la comandancia de esa organización lo continuaron. Entonces ahí hay un elemento de distancia en la visión y en la argumentación de por qué sí aprobar este proyecto de ley. Cuando uno habla del narcotráfico, habla de varias tragedias. Primero, habla de una tragedia familiar. Qué doloroso para una familia tener de entre los suyos a una persona que caiga en las garras de la droga. Y a pesar de que yo, como Iván Marulanda, defiendo la autonomía personal en las decisiones, sí creo que el Estado tiene un papel para enfrentar lo que puede ser una adicción que le quite la voluntad a una persona y ayudar en el proceso de formación, que esa decisión de autonomía de consumir o no droga sí puede recibir el mensaje del Estado para evitar que caiga en una adicción extrema que le haga perder la voluntad a esa persona. Pero a diferencia de otros, yo creo que la manera de ayudarle a ese drogadicto y a esa familia no es criminalizándolo, sino entendiendo que ahí hay un drama familiar y hay un problema de salud. Y ese drama familiar y ese problema de salud tiene que ser ayudado en la atención por el Estado. ¿De qué manera? A través de programas educativos y programas de salud que ayuden particularmente a esas familias humildes que ven cómo su hijo cae en la droga y no tienen cómo pagar un tratamiento para tratar de sacarlo. ¿La droga es buena? En mi concepto, no. Y por ello yo sí creo que el Estado tiene que ayudar a que la gente no caiga en la droga y si cae en la droga, sacarla de la droga. ¿Cómo? ¿Metiéndola a la cárcel? ¡No! Educando, entregándole a ese ciudadano los elementos para que ese ciudadano no termine en la droga, como tampoco tiene que caer en el alcohol. El alcoholismo es otra manera de enajenarse y también tiene que educarse. Carlos Gaviria, que honró a este Congreso al estar sentado aquí, en su ponencia sobre legalización de la droga decía algo muy interesante. La sentencia C-221 de 1994, ponente Carlos Gaviria Díaz, sobre el consumo de drogas y el rol del Estado. Permítame leerlo. Se pregunta el maestro Gaviria: ¿qué puede hacer el Estado si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo sin vulnerar la libertad de las personas? ¿Cree la Corte que la única vía adecuada y compatible con los principios que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover consiste en brindar al conglomerado que constituye su pueblo las posibilidades de educarse? ¿Conduce dicha vía a la finalidad indicada? No necesariamente, ni es de eso de lo que se trata en primer término. Se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente y para lograr ese objetivo es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo, la ignorancia.
No puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y eventualmente para la comunidad a la que necesariamente se haya integrada. Educar. ¿Y cómo educamos? Educamos y le damos al Estado los recursos. Esos recursos que hoy está acaparando las mafias del narcotráfico, las disidencias, las BACRIM, son recursos que si regularizamos el cultivo de coca, si regularizamos la droga en nuestra sociedad, pueden pasar al tesoro público y utilizarse, óigase bien, utilizarse para campañas educativas que prevengan la drogadicción, y en el evento de que ya detectemos personas que hayan caído en la drogadicción, son recursos que pueden utilizar para recuperar a esas personas. Déjenme darles una cifra que me impactó y que tiene que ver con el fin de una política prohibicionista en Estados Unidos, que fue la política prohibicionista del alcohol, cómo terminó dando unos resultados interesantes en cuanto a recolección de recursos. El alcohol y otros impuestos especiales generaron al gobierno federal de Estados Unidos en 1934, senador Pacheco, 1.350 millones de dólares. Óigase bien, en 1934, cuando se regularizó y legalizó el consumo del alcohol. Usted recordará que el alcohol era prohibido y generó la mayor escalada de violencia que ese país ha conocido. Por el control de ese negocio. Esta cifra contrasta con los 420 millones de dólares recaudados en impuestos sobre la renta. Se le puso el impuesto al alcohol y ese año triplicó en ingresos el gobierno federal en impuestos sobre el alcohol al impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Si nosotros queremos acabar el negocio del narcotráfico, pues hagamos lo que dijo con sentido común un exministro de Justicia colombiano. Volvámosle a las mafias un buen negocio en un mal negocio. ¿Y cómo se la volvemos? Regularicemos ese negocio y entreguémosle el monopolio de ese negocio al Estado colombiano. ¿Cómo se puede hacer eso? Ya hablé de la tragedia familiar y de cómo con este proyecto podemos ayudar a superar esa tragedia familiar. La gente que me está viendo, piensen en una persona humilde, estrato 6, en un barrio popular o en una vereda de cualquier corregimiento de Colombia o en un barrio popular de cualquier ciudad de Colombia. El hijo cae en el bazuco y se vuelve un problema terrible, porque es el hijo que roba, que quita, que le quita el sueño a la madre, que daña la armonía familiar, y esa madre quiere ayudarle a ese hijo. Y hay cómo ayudarle, porque hay tratamientos para ayudarle, pero esa madre no tiene la capacidad económica de hacerlo. Si le quitamos el negocio a los mafiosos, esa plata que ellos están ganando se va a utilizar para ayudarle a esa madre. Entonces, este proyecto nos ayuda a enfrentar esa tragedia, la tragedia social por la violencia. Estimado Rodrigo, el negocio de las drogas ilícitas tiene una lógica distinta
a cualquier otro negocio en el mercado. ¿Y por qué? Y voy a poner un solo ejemplo. La gente cree que si usted asperja la hoja de coca y logra mermar el cultivo de coca, se va a acabar el negocio o se va a encarecer. No, se están equivocando. ¿Y por qué se están equivocando? Porque la lógica del precio de la hoja de coca no es la lógica del mercado. Ahí no llega el traqueto A y le dice a los cultivadores de coca, señores, les voy a pagar el kilo de coca a 4.000, y entonces al otro día llega el traqueto B y dice, no, yo les subo a 4.500, y viene la Bacrini y le dice, no, yo les pago a 5.000, y entonces llega una disidencia de una guerrilla fuerte y dice, no, yo les pago a 6.000. Eso no funciona así, señores. ¿Cómo funciona? Llega el que se va a apoderar de una región y de los cultivos de esa región y dice, les pago a 4.000. Tome, les doy para que siembren, pero hay del que me venda o pasta de coca u hoja de coca a alguien distinto que a mí, lo mato. Entonces la lógica del mercado es la lógica de la violencia. Por eso, para mantener el mercado se necesita una violencia extrema. Por eso esos mafiosos no dejan que las comunidades indígenas se organicen en territorios donde se siembra coca, porque a ellos solo les sirve la lógica del poder de sus fusiles. No les interesa que haya otro poder distinto. Por eso, cuando se hizo el proceso de paz con las FARC, lo que debió hacer el Estado en esas zonas productoras de coca fue copar lo que llegara al Estado, que no llegara una fuerza distinta, ilegal, a poner sus lógicas. Esa violencia, si regularizamos los cultivos, también podemos controlarla. La tragedia, que es la tercera tragedia que yo creo que podemos evitar, que ha sido la tragedia del debate nacional. Yo soy de los que creo que el gran debate de la política, estimado secretario de la comisión, tiene que ser el debate sobre el modelo económico, el modelo de crecimiento. Yo defiendo un modelo en donde la riqueza la genere el trabajo, no la especulación. Y eso que debería tenernos hoy a todos concentrados, el debate sobre el calentamiento global, el debate sobre el modelo de salud, el debate sobre el modelo de educación en nuestra sociedad, sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, pasa a un segundo plano cuando hábilmente sectores de la sociedad nos dicen que el mayor problema de nuestro país es la droga, que es la madre de todos los problemas y que es la guerra, frente a lo cual tenemos que decir cómo elegimos nuestros líderes para enfrentar o no enfrentar esa guerra, y nos olvidamos que el debate central político de la sociedad tiene que ser el debate del modelo económico. Si nosotros logramos de alguna manera superar este conflicto, ya los que han gozado de un modelo económico equivocado no van a poder seguir mandándonos cortinas de humo ni escondiéndose tras la guerra para esconder que en medio de la guerra, con un modelo económico especulador, a unos pocos les ha ido muy bien y a la mayoría de colombianos les ha ido mal. ¿Cómo entonces enfrentar este problema? Añado un elemento, estimada Paloma, estimada María Fernanda, Santiago Valencia. Yo no voy a macartizar en esta comisión, en el debate, entre los buenos y los malos. Yo honestamente creo que aquí un alto porcentaje de los dirigentes, que no todos, de los dirigentes políticos de este país, quieren que el narcotráfico se acabe. Lo que pasa es que tenemos dos enfoques distintos para que se acabe. Unos dicen, ya nos gastamos 80 billones fumigando la coca, gastemos nosotros 80 millones. Mantengamos una industria armamentística que nos dé para enfrentar esa droga, paguémosle a unas multinacionales toneladas y toneladas de glifosato, contratemos helicópteros, contratemos avionetas y sigamos en lo que
¿Ha sido una política fracasada? ¿Lo digo yo? No. ¿Esa es una tesis castrochavista? No, porque entre otras cosas el castrochavismo no existe. No. Eso lo dijo una comisión bipartidista del Congreso norteamericano, republicano. Sí, los que defendieron la candidatura de Trump se sentaron con los que defendieron la candidatura de Biden y sacaron un informe que coordinó, entre otras cosas, un funcionario norteamericano que estuvo hace pocos días aquí en Colombia hablando con el presidente, y llegaron a la conclusión que el componente de lucha contra las drogas en el Plan Colombia fue un fracaso y que hay que buscar otras alternativas. ¿Se están buscando en el mundo? Sí. Mientras nosotros vemos cómo ponen carros bombas en Corinto por controlar el negocio de la marihuana, en 16 estados norteamericanos, el día que se eligió a Joe Biden, se regularizó el uso recreacional, ni siquiera medicinal, recreacional de la marihuana, y allá se ha vuelto un negocio espectacular. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Regularicemos este negocio. Quitémoslo de la lógica de la violencia. A ese campesino que cultiva coca y que le pueden pagar, según informes de varias oficinas que le hacen seguimiento a los cultivos ilícitos en Colombia y en otros lugares del mundo, 4.000 pesos, a ese campesino metámoslo en una lógica distinta para, al no estar ilegalizado su cultivo, que el Estado entre y con una menor inversión que la que está haciendo para combatirlo judicialmente y militarmente y policialmente, pueda comprarle esa hoja. ¿Y para qué? Hombre, hagamos investigación. Cuando uno aterriza en el senador Luis Fernando Velasco se quedó sin sonido. Deme 5 minutos y trato de terminar, presidente. Sí, senador, ya lleva más de 15 minutos para que concluya, por favor. Bueno, cuando uno aterriza en el aeropuerto de La Paz, Bolivia, quienes no han tenido experiencias en altura sufren el típico soroche y lo reciben a uno ahí en un supermercadito y le dan una bolsa de un té de coca. En Izá, en Totoró, en Belalcázar, Temístocles, uno llegaba y le ofrecían una gaseosa, coca seca, hecha con base en hoja de coca. Y también le daban un té o una infusión, que no es té, una infusión. En muchos lugares del mundo han entendido que allí hay la base de muchas medicinas y que también está la base de muchos productos alimentarios muy interesantes. Pues un Estado que sea capaz de comprar la coca va a hacer alianza con las universidades para hacer ese tipo de investigaciones. Y va a producir eso. A cambio de coger un poco de hoja de coca, combinarle cemento para secarla, gasolina para procesarla, éter y cuanta porquería hay. Yo creo que una persona que quiera consumir coca, el día que vea cómo se prepara la coca, se le quitan las ganas. Eso es una locura, lo que le combinan. La coca es lo de menos. La gente supiera cuántos cementos se mete en la nariz, cuánta gasolina, cuánto éter, cuánta porquería se mete en la nariz cuando se mete un gramo de coca. Pues bien, esa hoja de coca, a cambio de mandarla para allá, mandémosla a la industria alimentaria. En otros lugares del mundo necesitan esa hoja de coca para otros productos, exportémosla. Y aún, senadora Esperanza, si se tiene que hacer cocaína para darle tratamiento a adictos, que se haga regularizada por el propio Estado. Así como en Oregón ya se regularizó el uso de la cocaína.
No para volver viciosos a todos los colombianos, no. Todo lo contrario, para saber quiénes tienen esa adicción y ayudarlos a salir de ella. Que esto es para todos y el consumo para todos, no. Hay un grupo de 25 expresidentes que han creado una agenda interesante sobre lo que tiene que ser la regularización de las drogas en el mundo. Y dicen, arranquemos con las drogas menos fuertes, menos duras. Y cambiemos totalmente la concepción, porque entre otras cosas, las ollas funcionan en los barrios populares de Popayán y los jíbaros tienen negocio, es precisamente por la ilegalidad. Si eso no fuera ilegal, se acabarían las ollas y se acabarían los jíbaros, porque habrían dispensarios para que los adictos puedan ir y buscarla. Y los consumidores sociales hacerlo, y eso sí es una decisión libre, independiente de personas adultas. Claro, estaría prohibida en los niños, pero un adulto sabrá si lo hace o no, y si eso que lo hace, como lo hace el alcohol, le trae problemas, pues que el Estado lo ayude a atender. Esa es la filosofía de este proyecto. Yo voy a dejar para que Armando explique los 40 y tantos artículos que tiene el proyecto, porque sé que como buen coordinador ponente juiciosamente los ha estudiado. Y voy a dejar simplemente estos elementos para decirle que quienes defendemos este proyecto no queremos el narcotráfico, todo lo contrario, queremos quitarle al negocio, ese negocio al narcotráfico, para que sea un ingreso del Estado y para que podamos identificar a nuestros adictos y darles tratamiento y tener plata para darles ese tratamiento, y para que podamos, por fin, pasar una página de violencia y dolor en Colombia y podamos hacer el debate de los temas nacionales que tiene que definir una sociedad, particularmente el del modelo de crecimiento. Mil gracias, presidente.